serie de gestos de peinado que Begoña Gómez anuncia hoy que va a recurrir. El último es este, el de decir que la policía puede ayudar a la mujer del presidente a huir del país. Y la petición de retirada de pasaporte, con una formulación que es extraordinariamente significativa. Se le pide su pasaporte, hasta aquí lo normal. Su pasaporte diplomático si lo hubiera. Y cualquier pasaporte extranjero que pueda tener. Este es el eco del bulo que se hizo rodar de que Begoña Gómez tenía nacionalidad de la República Dominicana y cuentas en Dominicana. El juez Peinado hace esa petición, pasaporte, pasaporte diplomático y pasaporte extranjero, con un último chirrido en una instrucción. Miriam, vamos a revisarla, que deja muchos chispazos y muchas cuestiones en el aire. Una de las frases habituales es: Peinado es la excepción. Ojalá. Pero la juez Carmen Lamela ascendió al Supremo después de mantener 2 años en la cárcel a Sandro Rosell, absuelto. El juez García Castellón retuvo y sostuvo el caso de Tsunami Democratic, acusó de terrorismo a los independentistas justo en el momento en que se comenzaba a debatir la amnistía. Después, el mismo juez García Castellón ha sido denunciado por Fiscalía por trazar lo que se dijo era un círculo rojo de protección en torno al Partido Popular en la Kitchen. Hemos tenido manifestaciones contra la ley Bolaños, hemos tenido una jueza que considera que llamar begoño y traficante a la mujer del presidente del gobierno es legítima libertad de expresión, pero que hablar de gilipollas del año merece sin duda una cárcel, merece sin duda una condena. Cárcel no, condena. Lo que tenemos aquí es Peinado como excepción, o tenemos un problema judicial en España. Mira, quiero agradecer ahora mismo en televisión pública a Javier Ruiz por una cosa que acaba de hacer que ninguno ha dicho. Javier Ruiz acaba de atrever a dar nombres de jueces. Y yo quisiera, como periodista, ver a más periodistas que sean capaces de dar nombres y que no me hablen de incompetencias, que indecencias, que imprudencias. Ha dicho nombres propios con apellido, yo lo agradezco, porque eso creo que es lo que hay que hacer. Casualidad, ¿no? Que además coincida la cita de Begoña Gómez con el acontecimiento político en el Congreso. Es una especialidad ya demostrada por parte del juez Peinado, ¿no? Hacer coincidir sus decisiones y hechos políticos para que al final el foco vaya donde parece que a algunos les interesa colocarlo. Ya hemos comentado, a mí me parece aberrante la decisión de Peinado de establecer medidas cautelares y más aún la argumentación que utilizó para ello, ¿no? Sembrar la sospecha de las fuerzas y cuerpos de seguridad como posibles cómplices de una supuesta fuga que es impensable en la esposa de un presidente del gobierno que está sometida a un criterio público, a una vigilancia pública permanente, aparte de lo que es el círculo de seguridad. Es decir, no tiene el menor sustento, ¿no? Pero es que además es muy grave que un juez establezca sospechas sin ningún fundamento sobre todo un sector profesional, sería este o cualquier otro, que no fueran las fuerzas de seguridad del Estado. Es inadmisible en un juez, en un funcionario público, que establezca esas sospechas sin ninguna motivación de ningún tipo. Así que desde ese punto de vista yo echo de menos una celeridad mayor por parte del Consejo del Poder Judicial al actuar sobre estas decisiones de Peinado, y también espero que la Audiencia Provincial corrija estas decisiones y algunas más que ha tomado Peinado, ¿no? Jesús Maraña, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas. Cuídate. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Pendientes de la última hora, precisamente porque hay recursos al respecto de las decisiones de Peinado. Cuéntanos, Ane Ibarzábal, ¿qué ocurre, Ane? Adelante. Eso es, mañana Begoña Gómez tiene una cita con la justicia a las 6 de la tarde para entregar su pasaporte, aunque su defensa ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado. Cree el abogado de Gómez que la decisión del magistrado es desproporcionada y que señalar que los agentes podrían colaborar en una fuga es ofensivo y una mera especulación. También ha presentado recurso contra esas medidas cautelares el abogado de la asistente en Moncloa de Begoña Gómez.
Bueno, y lo siguiente, Tellado, sobre esto, ya os pregunto. Tellado dice, antes de ir con la butifarra, lo cierto es que si no tienes familia imputada en el PSOE no eres nadie. Tellado, ¿y la butifarra? Yo voy a tratar de ser breve porque el calor aprieta y la butifarra espera. Y lo hacen porque están acorralados. Hoy en el Partido Socialista, si no tienes a parte de tu familia imputada, es que no eres nadie. Bueno. Pero el calor no les inspiraba a los del PP. Eso lo decía su consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. La butifarra. A lo mejor si se hubiese quedado un rato más tenía mejores ideas o mejores Bueno, discursos. Esther Palomera ha escrito, ya van Qué 3 susto, avisos. qué susto. Indicación a Sánchez, o te marchas o tu familia acabará en la cárcel. Y hay 3 avisos, dices. Esto es lo que has escrito y has publicado hoy. Ya van 3 avisos. ¿A qué te refieres? Ponlo en contexto, o lo pongo yo. Para eso estás aquí, para ponerlo en contexto. ¿Por qué publicas esto? Bueno, yo sostengo que en este momento la oposición al Gobierno de España es una oposición muy débil, que es la que representa Alberto Núñez Feijóo, que no solamente no despunta en las encuestas, sino que además es incapaz de tejer alianzas con el resto de grupos parlamentarios y, por lo tanto, quien verdaderamente está ejerciendo la oposición en este país desde hace meses es el Poder Judicial. Y en la medida en que ha habido sentencias controvertidas o decisiones judiciales controvertidas, la primera o el primer aviso que yo entiendo fue la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado sin pruebas sobre un delito de revelación de datos reservados que pudo cometer él o alguien de su entorno personal. El segundo aviso, desde mi punto de vista, es la sentencia que conocimos ayer del Supremo, en el que lo que respecta a Víctor de Aldama, que viene a decir todo aquel que quiera delatar, con pruebas o sin ellas, que vaya pasando por la ventanilla adecuada, que no va a tener ninguna pena de prisión. Y el tercer aviso es la decisión de Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, que es donde yo concluyo que el mensaje es: o te marchas o tu familia acabará en prisión. Bueno, yo creo que son pequeños avisos que el Poder Judicial, o mejor dicho, una parte del Poder Judicial, porque es injusto cuando hablamos siempre del Poder Judicial. En este país hay más de 5.000 jueces que instruyen y dictan justicia de acuerdo al ordenamiento jurídico y teniendo un criterio muy claro de imparcialidad. Y sin embargo hay otras instancias judiciales que casi siempre tienen que ver con las altas instancias judiciales o las salas que resuelven sobre nombres y apellidos políticos, las que están en un momento bastante crítico de credibilidad. El Consejo General del Poder Judicial y que nunca más ocurra lo que ha ocurrido con Peinado ayer, como bien decía Carlos. Lo que deja muchas polémicas, algunas que incluso rozarían la extravagancia, como esta de julio de 2024, cuando el magistrado se desplaza a Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno. Era la primera vez que algo así ocurría. Sánchez se acogió a su derecho a no declarar, mientras Peinado le preguntaba, por ejemplo, si era el marido de Begoña Gómez. Una declaración que se filtra en menos de 2 meses. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Poco después, el 4 de noviembre de 2025, Peinado citaba ya como investigada a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, por un delito de malversación de caudales públicos. Solo 12 días después, y tras tomarle declaración durante media hora, archiva su caso. Para garantizar la privacidad de la causa, Peinado ha multado incluso a los letrados de ambas partes por hablar con la prensa tras la primera declaración de Begoña Gómez en sala. 5.000 euros en este caso para el abogado de Begoña Gómez, 500 para los letrados de Vox y de Hazte Oír, porque, dice el juez, hablaron después de hacerlo Antonio Camacho. Y llegamos ya al 16 de abril, cuando Peinado tuvo que regresar a Moncloa para interrogar, en este caso, a Félix Bolaños. El magistrado había comunicado al ministro de Justicia la lentitud con la que se tramitó el acceso en ese control de seguridad antes de interrogar al presidente. Así que el Ministerio puso a su disposición un coche oficial y, tal y como pidió el magistrado, también una tarima para poder estar más elevado que Bolaños en el interrogatorio, en el que, por cierto, se mostró muy incisivo. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, Este aire acondicionado, muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. No será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio.
minuto más acaba de haber movimientos en el tribunal. José Luis Rodríguez Zapatero acaba de presentar, acaba de hablar del caso de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Dice, el caso es un atropello desde el minuto 1, desde la apertura de procesamiento hasta un escrito chapucero, desde ahí hasta lo último. Dice Óscar López, tolerancia cero con la corrupción, pero valentía para denunciar la injusticia cuando se produce. Mañana a las 6 de la tarde la esposa del presidente del gobierno tiene que entregar el pasaporte al juez Peinado en el juzgado. Esto coincide además con la comparecencia de Sánchez. Ya se han pronunciado durante este fin de semana sobre las medidas cautelares, pero me gustaría también en concreto sobre lo que va a suceder mañana. Sí. La siguiente receta. Tolerancia cero contra la corrupción, siempre. Tolerancia cero contra la corrupción. Valentía también para denunciar las injusticias. Y desde luego lecciones del PP ninguna. Y desde luego el caso que ha mencionado usted ha sido un atropello desde el minuto 1, desde la apertura del procedimiento. Con un escrito chapucero presentado por una organización ultraderechista con 4 o 5 titulares, donde uno de ellos era que Begoña Gómez era una señora de Cantabria. Desde ahí hasta lo último. Esto ha sido así, y lo sabemos todos. Por lo tanto, insisto, tolerancia cero contra la corrupción. Cero es cero. Y valentía también para denunciar la injusticia, cuando se produce. Desde luego tendrán que preguntar a quién ha fijado esa comparecencia para mañana. No ha sido el Gobierno. Bueno, yo por ahondar un poco en lo que ha dicho el compañero Óscar López, bueno, lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, un despropósito y anómalo. Y ahí están los datos objetivos de lo que estoy diciendo. 15 resoluciones revocatorias de la Audiencia Provincial, más de en torno a media docena de quejas y de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial. Un procedimiento que, insisto, no entiende nadie, no se comprende. Que es una persecución, una campaña de desgaste, que parece no tener fin ante a Begoña Gómez. Por supuesto, quiero transmitir mi solidaridad y mi empatía a Begoña Gómez. Y la pregunta que hemos hecho más de una vez en esta mesa, ¿quién repara el daño causado a Begoña Gómez y el daño causado a la justicia en este país? Así que ahora, bueno, pues desde luego, yo confío en que la justicia, la verdad y la razón se abrirán camino, y en lo que se refiere a la fecha y a que sea mañana, pues pregunten a quién ha fijado esa comparecencia. Peinado prácticamente desde que inició la instrucción, ¿no? Inició una instrucción que no debió de iniciarse nunca, porque se hizo con recortes de periódicos, algunos con noticias falsas incluso, y por lo tanto esto ha sido un disparate desde el primer momento. Y este señor pues ha ido adoptando todas las medidas que él consideraba que podían hacer daño al presidente del gobierno, que es el objetivo que se persigue aquí. Y entonces lo ha ido haciendo y ha ido dando todos los pasos que ha tenido que dar hasta llegar a este último, que lo ha adoptado precisamente 2 meses antes de jubilarse, con lo cual él sabe que prácticamente se decida ahora lo que se decida, a él ya no le va a afectar en lo más mínimo, porque contra la retirada y contra las medidas cautelares hay presentado un recurso de reforma ante el propio juez instructor y subsidiariamente de apelación ante la Sala de la Audiencia Provincial, que tiene todavía 3 recursos contra la actuación de este señor, contra este juez instructor sin contestar, ¿eh? Y entonces, como el recurso de reforma no tiene plazo para contestarlo, puede guardarlo en un cajón y dejarlo y contestarlo el mismo día de su jubilación en el mes de septiembre y anchas Castilla, ¿no? Esto es una desvergüenza absoluta, pero eso es lo que tenemos, Y a mí me parece que el auto último de este juez, lo que sí sirve es para solicitar la nulidad de la instrucción en su totalidad en el momento de la apertura del juicio oral, porque en este caso sí que hay una clara manifestación de falta de imparcialidad por parte del juez instructor. Un juez instructor que hace el auto que ha hecho este último es un auto en el que manifiestamente muestra su falta de imparcialidad y por lo tanto me imagino que eso será utilizado por la defensa en el momento de iniciar el juicio oral para solicitar la nulidad absoluta de la instrucción, ¿no? Oiga, esto de que los policías me van a ayudar a fugarme es
pura especulación. No me puede retirar el pasaporte con argumento puramente El especulativo. problema no es el juez Peinado, que es un despropósito de toda la instrucción que ha hecho. El problema es que no tengamos en España un sistema de fiscalización de jueces que hace una instrucción tan chapuza. Y el espectáculo que dio ayer la Comisión Permanente del Poder Judicial es llamativo. Que 4 miembros del Poder Judicial digan que no merece una sanción, algo tan rechazable como es el auto de juicio oral declarado por el juez Peinado, me parece lo más delirante de todo. No es un problema del juez, es un problema que no tenemos un sistema de fiscalización de jueces. Pero no se aplica, pero yo sí, me gustaría, al hilo de lo que dice Carlos y otras cuestiones que han salido, aquí en España se han instalado 2 falacias en relación con la justicia tremendas. Una, que criticar una resolución concreta es criticar al Poder Judicial y no es respetar la separación de poderes. No, mire, perdone. Cuando se hace una crítica basada en hechos, lo que se está haciendo es defender a la democracia, no atacar al Poder Judicial, porque obviamente el buen funcionamiento del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial son absolutamente fundamentales. Y la segunda falacia, que en mi opinión aún es peor y que se repite permanentemente en tertulias, y bueno, que lo hagan los políticos ya me preocupa, o determinados políticos me preocupa menos, es, no, pero no pasa nada, la justicia en España funciona de maravilla porque tú eres inocente, te tienen abierto una causa 10 años, pero luego te absuelven, y eso es la prueba evidente de que la justicia funciona, como ha ocurrido en múltiples casos con Podemos o con dirigentes de Podemos o con independentistas catalanes. No, oiga, mire, eso es un verdadero despropósito, porque la justicia tiene que ser correcta y actuar adecuadamente desde el segundo 1, cuando se abre un procedimiento, hasta el final. Y si a cualquiera de nosotros nos tuviesen 10 años en un procedimiento injusto, no diríamos alegremente, no, esto es la prueba de que la justicia funciona, que después de 10 años persiguiendo a un dirigente de Podemos o a un independentista catalán, no termina en nada el procedimiento. No, eso es la demostración de una bajísima calidad democrática por culpa del aparato judicial. Os quiero preguntar, porque una de las frases habituales es que para otros. Por ejemplo, tiene Reyes Maroto abierta una causa por acusar al gobierno de la Comunidad de Madrid de una posición criminal con el asunto que investigó nuestro compañero Manuel Rico de las muertes en las residencias. Sin embargo, hijo de puta al presidente está bien. Llamarla a Begoño está bien. Todo este tipo de actuaciones permanentes que lo que intentan... Joder, tenemos un rapero en la cárcel por hacer un decir la verdad, rap diciendo la verdad sobre la Casa Real, que yo he dicho hace un rato. Por Dios, si voy a la cárcel, haced un crowdfunding, que a mí sí me pedirán responsabilidad. Te llevaremos un pastel con una lima. Por favor, no podemos. Y luego es lo que tú decías antes, no tenemos mecanismos. Sí los tenemos, es que no los aplican. Bueno, van a recurrir, pero si es pero escúchame, 4 solicitudes de apertura de expediente tiene ya el juez Peinado, 4. Porque esto que ha dicho de la policía, que tanto ha escandalizado al mundo entero, lo ha hecho reiteradamente en sala. Le ha dicho al abogado de Begoña Gómez que le mirara a los ojos. Al presidente Sánchez le pregunta por quién es su mujer. Dice que la Moncloa tiene comportamientos absolutistas como los de Fernando VII. Por favor, y eso no les escandaliza a nadie. Pues a mí me produce el mismo escándalo que acuse a la policía de cometer un delito como que acuse al Palacio de la Moncloa. Pero no os preocupéis, que nada le va a pasar. Nada en absoluto. A mí sí me escandaliza, me parece que es absolutamente desproporcionado que haya pedido la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, o sea, una mujer que evidentemente, aparte de que está protegida por la policía, tiene arraigo, tiene familia, etcétera, etcétera. Me parece ya un absoluto disparate que diga que la policía, las dos cosas, que la policía diga que la va a ayudar a huir. Me parece también incomprensible que alguien, esta señora Pilar, no sé cómo se llama, que pueda llamar, para mí eso es una ofensa muy grave, una humillación, Begoño, y que digan que archiven. Todo eso me parece, pero también dicho esto, y lo digo con toda claridad, que se cuestione a todos los jueces o a todos los tribunales, a todos los jueces o todos los tribunales que actúan contra el gobierno o el Partido Socialista, me parece también absolutamente desmesurado. ¿Quién ha cuestionado a todos los jueces? Digo, por saber yo, y unirme a tu crítica, porque si hay alguien que ha cuestionado a todos los jueces, cuando se dice que la justicia hay una conspiración, que la justicia está conchavada con el Partido Popular y con los tribunales. No sé qué... hablar a Marta, deja terminar a Marta. Escucho todo y yo escucho todo en serio.
aquí no lo habrás yo oído. escucho todo lo serio Yo y sé que escucho y me informo y además Pero yo no tengo que lo has escuchar oído nada. aquí. Me informo. Es que no tengo que escuchar nada. Pues mira, pues lo he oído en muchísimos sitios. Vale. Un Pero aquí cuestionamiento. no estamos a la planteando, justicia. hay un problema Escúchame, con con el jueces. Partido Popular nos ha dicho. Hombre, eso es Manuel evidente. Rico, pues El eso, Partido mira, Popular es ahí acusación. lo acaba de escuchar. Es que es lo acabo de escuchar. Hombre, Gracias, pero María ¿qué José. es o no es acusación en todas estas Lo acabo de cosas? escuchar. No, claro sí. que sí. Perdóname. El Partido A ver, Popular es yo sí estoy acusación. claro. Oído, Marta. 4 años a Ábalos. Yo estoy Landaburu. igual. Landaburu y después Landaburu. Igual que soy. Marta, oída. evidente. Marta, lo mismo que he pedido el respeto para ti, ahora La te pido a razón, ti el respeto. disculpas. Es evidente. ¿Está o no personado el Partido Popular pidiendo condenas para toda esta gente? Para empezar, al hermano de Sánchez. Claro, naturalmente que están, que son quienes lo hacen. Y luego hay un juez que lo permite. ¿Son todos los jueces? Digo, por si a lo mejor yo no me he explicado bien, pero creo que es evidente. No, no son todos. Pero hay unos cuantos que además están, claro que sí, y lo voy a decir y además te lo demuestro cuando quieras, en órganos de dirección. Y además te digo por qué. Porque se nombran a los jueces de las altas instancias y promocionan por acuerdos entre determinados partidos políticos que han funcionado con unos tuyos y unos míos durante toda la vida. Más bien tuyos, más bien tuyos. A ver, mío, yo no tengo. Porque esta es la clave. Más allá de lo jurídico, que esto tiene esa intención, lo político. Pero por supuesto, la tiene por parte de la Judicatura. Es casual que todos sean del PSOE, que todos los demás temas que tiene el PP están ahí aparcaditos, que nadie los toca, que nadie habla de ellos, ni los medios de comunicación, ni la televisión, ni nadie. Solo centrado en un personaje como es Zapatero. Uy, fíjate lo de las joyas, lo que ha sido, no te quiero ni contar. Pero lo que es Zapatero, lo que es la mujer de Pedro Sánchez, que la tienen martirizada, el hermano de Pedro Sánchez, todo pasa por Pedro Sánchez, que al final es lo que quieren. Mira, el otro día, cuando gana el Sabadell, que ya es el colmo, el portero del Sabadell pues se pone a gritar a favor de esa victoria que habían tenido diciendo: Pedro Sánchez, hijo de puta. ¿Qué le parece? En vez de celebrar que habían ganado. Entonces, ¿cómo no va a calar en la gente todo esto? Piensan que hay que quitarles y que esto es tremendo. Es tremendo, Rosa, la imagen que la gente tiene. ¿De verdad, Javier? El argumento de los tribunales es decir, claro que salen casos del PSOE, porque gobierna el PSOE. Claro. Pero todos al tiempo. Todos tienen que salir al mismo tiempo. O sea, ¿tú te crees que lo de Zapatero, todo eso que le habían mandado, no lo han tenido antes? ¿No han esperado a que saliera? O lo podían haber hecho hace mucho tiempo. No lo han hecho. Lo de la mujer de Sánchez es un escándalo lo que están haciendo con esa mujer. Y lo del hermano de Sánchez es que ganó unas oposiciones, que no se las regalaron, que Sánchez todavía no era secretario general. Vamos, es que es todo. Rosa, luego vendrán los otros, pero no te preocupes que no va a salir nada ahora. Hay un movimiento que sí parece buscar cierta coincidencia y cierto eco mediático. El juez Peinado está tomando decisiones que se sincronizan con cada gira internacional de Pedro Sánchez, con cada rueda de Pedro Sánchez, con cada comparecencia de Pedro Sánchez. Mañana otra vez. Mañana hay pleno extraordinario sobre la corrupción. Mañana era el día en que Begoña Gómez debía entregar su pasaporte. Ojo, porque el movimiento es político. Ya lo ha hecho Begoña Gómez. Noticia de última hora. Ya lo ha hecho Cristina Álvarez. Ya lo ha hecho la asesora de Begoña Gómez, Ana Pascual. Eso es, Javier. Hace tan solo unos minutos conocíamos que su asesora ya había entregado el pasaporte justo poco después de que conociéramos que la defensa de Begoña Gómez iba a presentar hoy un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra esas medidas cautelares del juez Peinado, que las había citado a las 2 mañana aquí en los juzgados de Plaza Castilla a las 6 de la tarde. Y también hace unos minutos teníamos reacciones por parte del Gobierno ante todo este procedimiento. Dicen que desde el principio es chapucero y que nadie lo entiende. Este movimiento es político porque lo que está intentando ahora mismo el juez Peinado claramente es tener esa fotografía a la misma hora en la que
Pedro Sánchez puede estar, porque mañana viene un pleno largo, puede estar en la Cámara Baja. Y el movimiento de Cristina Álvarez, es decir, podemos adelantar esto por la derecha. De momento, esto es lo que hay. Y a partir de aquí, juzguen ustedes si esto busca la coincidencia o si esto es coincidencia. Pero ya llevamos unas cuantas coincidencias. Esta es la situación hoy, a esta hora. Ahora es cuando debería Marta, ser. la réplica, quiere escuchar a Carlos y a Rico. Un pequeño apunte. Si criticamos que el Partido Popular sea acusación particular en causas políticas, no lo has dicho tú, lo ha dicho María José. Yo creo y tenemos que criticar igual que PSOE y otras, y por ejemplo Sumar, sean acusaciones populares en temas políticos, simplemente. Bueno, aplicar, por eso te quisiera aplicar Carlos Rico. Yo la misma. No, pero ¿qué hacen los jueces? Perdón. Carlos, yo he hablado de por favor, dejadme las dos avanzar. Oye, de verdad, pero ¿qué os pasa cuando venís a la mesa, os calentáis y demás? Venga, Rico y Carlos. Estos días alguien ha rescatado un artículo publicado por Gregorio Pérez Barba, padre de la Constitución Española, enorme jurista, donde hablaba del poder de los jueces. Y él venía a decir que el diseño constitucional que hicimos, por las razones que fueran, porque como se hizo, le dio demasiado poder a los jueces. Y los jueces en España son intocables, desgraciadamente. Cuando los jueces son tan humanos como nosotros mismos, no son ángeles. Las leyes no nacen del cielo y son celestiales todos los jueces. Todos son sometidos a la crítica, como los periodistas somos sometidos a la crítica y por lo tanto tienen que acostumbrarse a que sean criticados por la opinión pública. Pero el poder, el tema de fondo no es tanto que existan personajes como Peinado o hace muchos años Moreiras en el juzgado de delito monetario de la Audiencia Nacional. Ha habido decenas de jueces, y en España hay 5.000 jueces, decenas de jueces que han hecho instrucciones delirantes. Todas las hemos conocido, se han publicado, gente se ha metido a la cárcel sin suficientes pruebas, unos luego han saltado a la política, luego han vuelto a la judicatura, quiere decir, entonces yo creo que tenemos que hacer en España una reflexión sobre por qué tenemos jueces con tanto poder. Es decir, y que los instrumentos que tenemos no se utilicen posteriormente para delimitar toda esa enorme independencia que tienen, por supuesto salvaguardando su independencia. Creo que la independencia de los jueces, eso está fuera de toda duda y hay que salvaguardarla. Pero lo que no podemos dar tanto poderes a un juez que es tan simplemente por haber aprobado una oposición y que es prácticamente irrevocable en su plaza. Suscribo lo que dices, Carlos, ¿no? A ver, yo creo que hay dos afirmaciones, yendo a lo que planteaba antes Marta, que son fáciles de entender, que casan juntas. En España hay más de 5.000 jueces. La mayoría de los jueces trabajan en lo contencioso, trabajan en lo social, trabajan en juzgados de familia, trabajan en juzgados de violencia de género. Más de 5.000. Yo creo que nadie en su sano juicio puede decir que los 5.000 están conchavados contra el gobierno, porque es absurdo, porque para empezar no tienen competencia sobre cuestiones que afecten al Ejecutivo o a sus familiares. Punto número uno. Punto dos, entonces, ¿eso es compatible con que se diga que hay determinados jueces, Peinado, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático, que actúan con criterios que son más políticos que jurídicos? Es absolutamente compatible. Y por lo tanto, el debate será cuánta gente está afectada por eso. Uno, igual que robar €1 es grave, para mí que hubiese uno es grave, pero que haya jueces que se manifiesten con toga en contra de una ley no aprobada, ¿eso es algo normal en un Estado democrático? En mi opinión, no. ¿Significa que todos esos jueces se reúnan los jueves a las 7:15 para ver cómo tumban al gobierno? No, porque eso es una caricatura absurda, pero se deben manifestar, entonces no hagamos caricaturas absurdas, ¿se deben manifestar contra una ley no aprobada? Eso es no. corporativismo. Y enlazo con lo último que dijo Carlos. Efectivamente, en este país hay una falta, y no porque no existan mecanismos, pero una falta absoluta, o hay una impunidad absoluta por la mayor parte de jueces que no actúan correctamente, igual que en otros gremios, que es que no todos los jueces son ángeles que actúan estoy de acuerdo contigo, perfectamente desde el primer día que aprueban la oposición hasta el último. Y sin embargo, Isabel Díaz Ayuso considera que no, que lo que está ocurriendo es que los jueces actúan y el gobierno, como los comunistas, ataca a la justicia. Ayuso. Después de tanto ir y volver a las narcodictaduras, lo que han aprendido es atacar a los jueces. O comunismo o libertad. Cuestionar el trabajo que están realizando la justicia en este caso me parece terrible y propio de un gobierno populista.
Hay, como dice Esther Palomera, aviso al gobierno, hay un ataque a la justicia, como dice Ayuso. ¿Qué hay? Hugo, Sara. Pues yo creo que hay, en fin, un poco de todo. Primero, que el gobierno, claro, que el gobierno está atacando a la justicia, pues yo creo que es evidente, ¿no? Hay ministros que están saliendo, Óscar López, recuerdo, de los últimos, ¿no? Que salieron a atacar a la justicia. Creo que el gobierno no Más que a la justicia, más que a la justicia. Hombre, perdona, os recuerdo las palabras de Óscar López, del ministro. Hay jueces que prevarican, sin poner nombres. Y si no, sin poner en referencia a la condena del fiscal general del Estado. Pido, no termino, pero Sara, no te pongas nerviosa. Yo lo único que pido es que si un ministro sale a decir que hay jueces prevaricadores, que diga nombres y apellidos. Y yo que vaya a denunciar. Y si no, que no lo diga. Insisto, creo que el Poder Ejecutivo... ¿Pero por qué no puede decir que hay jueces que prevarican? Estamos, por ejemplo, nosotros. Mira, nosotros, los analistas, los tertulianos, sí que podemos criticar a jueces, pero el gobierno, evidentemente... Sara. ¿Pero cómo que no? ¿Dónde está escrito eso? Hombre, porque... ¿En qué ahí está escrito? Uno por uno, Sara. Yo lo que le pido a un periodista es que cuando va a leer o a decir algo que ha dicho un político o cualquier ciudadano, acabe y diga de manera completa toda la información. Porque Óscar López dijo, hay algunos jueces que prevarican, y si no, su entorno, en referencia a la sentencia del fiscal general del Estado. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha escrito y con lo que ha relatado Esther Palomera. Yo estoy muy de acuerdo con la situación que ha descrito, porque creo que al gobierno ya se le ha mandado en varias ocasiones la cabeza de caballo, que se mandaba en aquella gran película del Padrino. Y la cabeza de caballo ha sido el pasaporte de Begoña Gómez, ha sido el juicio de David Sánchez, la cabeza de caballo ha sido la condena al fiscal general del Estado. La cabeza de caballo es todo aquello que tiene una instrucción irregular que quizás nunca se debió llevar a cabo, que se hace ciertos avisos desde el Poder Judicial porque desde el Poder Político no son capaces. Entonces tenemos una oposición cutre e inútil que lo único que hace es aprovecharse del brazo judicial y del brazo mediático, que lo que no consiguen en un escaño lo consiguen a través de un juzgado y que lo que no consiguen en un escaño lo consiguen a través de un medio. Y eso está pasando en este país y es muy grave. Y a la vez que hay chorizos que no ayudan a ese relato como Koldo o Ábalos, hay gente inocente que está siendo... Es lo que hay que hacer. Hay que hablar de García Castellón, hay que hablar de Marchena, hay que hablar de Soria, hay que hablar de hay que hablar de Peinado y hay que dejar de decir que esto es una justicia en abstracto. Esos son jueces que están usando la justicia. Y la segunda cosa que quiero decir, ahí vamos a debatir, Marta, y no tengo ningún problema, porque luego además amparé mi libertad de expresión, pero también en mi análisis político de algo muy concreto. Está bien que queramos poner siempre el que hay jueces, algunos, la gran mayoría no, como ha hecho el ministro Óscar López, que yo creo que es un error en un momento de asonada judicial contra este gobierno. Lo que yo sí creo es que... Mira, otra que lo dice, asonada judicial contra el gobierno. Lo digo, Marta, lo digo sin ningún temor, pero déjame argumentarlo. Creo que acá cuesta mucho admitir que lamentablemente con la transición muchos jueces franquistas se quedaron en la judicatura. Mucha policía franquista se quedó en la policía. Mucho poder económico franquista se quedó la policía, en el poder que ya se mete Peinado. Mucho poder político franquista se quedó en el poder político. Y luego, para no hablar de la monarquía. ¿Y qué es lo que te quiero decir con eso? Es que lamentablemente, cuando queremos decir que la justicia va perfecta y hacemos una separación entre una mayoría de jueces y otra minoría, no estamos entendiendo que hay una cuestión estructural de la judicatura. Más allá de que nos guste más o menos, que la democracia, que la separación de poderes, lamentablemente estamos viendo cómo esta justicia, claro que opera de la mano del poder político y el poder mediático de derechas. Y eso es evidente eso es lo y que lo yo que rebatía. estamos hablando todas las semanas. Y yo entiendo que a ti eso no te parezca y estoy... No, yo lo rebato y he dicho que he sido muy crítica con el juez Peinado, por ejemplo. Decir abiertamente que la justicia tiene un problema en este país, que ese problema no ha empezado ahora, que viene de antes, que viene de la dictadura y sobre todo, si me dejas 10 segundos ojalá solo, el gobierno, ahora que están quitándole el pasaporte a su esposa, que ya no sé qué más pueden hacer para que se mueva, absolutamente. llame a un pacto de Estado para ahora sí, de verdad, discutir cómo hacemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial y que nunca más ocurra lo que ha ocurrido con Peinado ayer, como bien decía Carlos. Lo que deja muchas polémicas. ¿Cómo encajan los 24 años de cárcel que le han caído al exministro José Luis Ábalos, una persona que tuvo mucho peso dentro del gobierno y del partido, y si dan por asumidas todas las responsabilidades políticas por haber confiado en él? Y sobre esta sentencia, ayer voces del gobierno criticaban que la suspensión de pena al Lama, pues con esa suspensión se estaba mandando un mensaje a los implicados en otras causas judiciales que afectan al PSOE. Quería saber si comparten ese planteamiento. Y por último, mañana el presidente comparece en el Congreso. ¿Cómo piensa calmar a unos socios que piden más medidas sociales, más medidas de regeneración, más valentía y más explicaciones claras? Gracias. Gracias, compañero. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es importante, en los tiempos que estamos viviendo, no mezclarlo todo y no confundir todo. Quienes creemos en la política,
quienes creemos en la democracia, quienes creemos en la separación de poderes, sabemos que lamentablemente se dan casos de corrupción en política. Que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentablemente. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política, es tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso. El que la hace, la paga. Es muy importante combatir la corrupción. Y yo lo que digo es que en el Partido Socialista se actuó. Se actuó, por cierto, meses antes de que hubiera una sentencia. Todavía estamos esperando que se actúe en el Partido Popular, que se ampara y se protege, entre otros al señor Ayuso. Por lo tanto, aquí no vale mezclarlo todo, no vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales. Y desde luego yo quiero hacer una reivindicación de la política, del periodismo y de la justicia, pero de la buena política, del buen periodismo y de la buena justicia. Y creo que hay algunos que están empeñados en mezclarlo todo, para hacer una causa común. Insisto, ni todos los políticos son corruptos, ni todos los jueces son perfectos, ni todos los periodistas son maravillosos. Lamentablemente, el mundo es así. Por eso es importante actuar. Y lo que sé es que el Partido Socialista actuó con contundencia en ese caso, meses antes de que hubiera una sentencia. Mientras que veo a todo el Partido Popular volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso. Yo lo que creo es que el que la hace, la paga. Insisto, se llame Ábalos o se llame Ayuso. Bueno, pues en esa línea el Gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno, de integridad, de transparencia, de mérito. Y esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda. Y desde luego, el mensaje para los socios. Estamos en un día muy importante con 2.218 millones, una inversión histórica para fortalecer la parte de financiación estatal de la dependencia y los cuidados. ¿Hay bandera social más importante que fortalecer y dotar con recursos necesarios ese pilar fundamental de nuestra sociedad? Y, por supuesto, como saben, con un plan de lucha contra la corrupción, con medidas muy concretas que está encima de la mesa. Y que vemos cómo otras fuerzas políticas, ahí donde gobiernan, están desmantelando agencias independientes de la corrupción, medidas, dejando sin recursos a herramientas importantes para luchar contra la corrupción. Y esa es la actitud y el comportamiento y el trabajo que indudablemente pues mañana abanderará, sin duda alguna, como siempre lo hace, a la altura de Estado en la comparecencia que hará el presidente del Gobierno.